este video. Bueno, solamente me gustaría que me confirmen que se escucha esta asesoría. Como pueden observar, es que estoy estrenando mi audífono. Entonces, esa es la duda que yo tengo. Ok, perfecto. Entonces, por eso es que ando preocupado por si me escuchan o no. Bueno, vamos a trabajar conforme a lo que necesitamos ver acerca de la entrega número 2, que es la actividad 5 en nuestro ¿de qué se trata la actividad número 5? Bien, denme un minuto para que yo pueda entrar a la plataforma. Reinicié la computadora, por eso se me está medio atrasado, pero ahorita les comparto. Denme un minutito en lo que cargan las páginas. Bien, ya estamos en el lugar. Ok, entonces vamos a buscar nuestro contenido. Bien. Vamos al periodo 1. Muy bien, ok, seguimos con las siguientes. Aquí está medio, no se ha complicado porque ya tengo números. Muy bien, ya estamos. Entonces nos vamos a el video interactivo. Recuerden que esta información es para poder realizar la actividad número 5. Entonces en esta parte vamos a aprender cómo se recolecta información y para ello vamos a ver las técnicas de recolección de datos o de muestreo también se le llama. Muy bien, entonces aquí les voy a encargar que revisen el material para poder llevar a cabo nuestra siguiente actividad, que es la número 5. Bueno, en esta actividad vamos a tratar lo que es el proyecto transversal. El proyecto transversal tiene la finalidad de que podamos incluir, pues no nada más a matemáticas, sino que podamos incluir
otras materias, otras WACs. De hecho, en este primer periodo, la mayoría de las materias o WACs que ahorita se están llevando tienen o tenemos diseñado una actividad de proyecto transversal donde vamos a hacer uso de todo lo que hemos estado manejando hasta este momento. Bueno, el título se llama Rompiendo Barreras Digitales. El problema que vamos a analizar es: las tecnologías han propiciado nuevos escenarios de violencia en las personas y las colectividades. Los jóvenes viven en un mundo conectado. Gracias a sus dispositivos móviles, logran tener acceso a las vidas íntimas de otros mediante las redes sociales que ofrecen espacios para fomentar el maltrato. Actividad transversal, informe de investigación y recolección de datos. Esa es la primera parte. Propósito de la actividad transversal: elaborar un informe con los resultados de la realización de recolección de datos usando la encuesta sobre la violencia digital en su entorno. Estos datos nos mostrarán qué tan cercanos estamos de esta actividad y proponer una acción que pueda ayudar a disminuirla. Proponer una acción que nos ayude a disminuirla. Bien, entonces ese es el objetivo de esta actividad: hacer un estudio, recopilar datos, información, y al final nosotros poder hacer una recomendación que pueda ayudar a disminuirlo. Eso es lo importante de esta actividad. Muy bien. En esta actividad, al igual que algunas otras, trabajaremos el tema de violencia digital. Para ello, nuestra UAC se encargará de realizar la investigación de fuentes primarias. Recuerden que cuando hacemos investigaciones, nosotros tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas donde nosotros recogemos la información directamente. Por ejemplo, si yo quiero saber o quiero conocer por qué, bueno, ahorita por ejemplo que ha habido muchos cierres de calles y la gente está protestando, por ejemplo, es un ejemplo, podemos ir y preguntarle a las personas el motivo por el cual están cerrando, cuántos días llevan cerrando las carreteras, qué es lo que reclaman, cuál es la solución al problema, si se turnan o o cuál es el control que ellos llevan para tener cerrada la carretera, qué herramientas utilizan, ramas, palos, piedras, llantas, etcétera. Podemos también eso observarlo y también podemos observar en ese cierre de carretera qué personas son afectadas. Vamos a ver transporte público seguramente, pasajeros, cargas de mercancía, animales. Por ejemplo, ayer veía yo en uno de los cierres que ha habido en la frontera Villahermosa que transportaban animales, caballos, y tuvieron que bajarlos para que no les pegara el calor a los animales. Entonces, si nosotros hacemos la investigación de un problema, de una problemática, tenemos que ser muy observadores y analizar las causas y las consecuencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos el bloqueo de una carretera, podemos observar o analizar del por qué se está cerrando la carretera, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra actividad? Bueno, vamos a recopilar información. Para ello, nosotros necesitamos una herramienta que nos ayude a recabar información. Bueno, sigamos leyendo las instrucciones de la actividad. Ok, entonces esas son las fuentes primarias, son aquellas que nos brindan información de primera mano, es decir, ir a la zona del conflicto y investigar y observar qué es lo que está ocurriendo. En cambio, las fuentes secundarias son aquellas donde ya una persona las recabó y nosotros hacemos uso de ellas. Por ejemplo, en el INEGI hay mucha información de la población desde nivel socioeconómico, nivel educativo, nivel laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la página del INEGI
muestra mucha información que nos puede servir. También podemos utilizar otras investigaciones. Hay muchas personas que a veces se encargan de recabar o de recoger información y las comparten, ya sea en plataformas personales o en páginas de internet. Esas fuentes se conocen como fuentes secundarias. Muy bien. En la recolección de datos acerca de la recurrencia de este tipo de comportamiento. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos. Vamos a definir un tema de investigación. El tema de investigación ya lo tenemos. Es la violencia digital en mi entorno. Vamos a investigar y las personas que son nuestra población de estudio van a ser las personas que estén entre 10 y 20 años. Hemos elegido esta edad pues porque es la edad en la que ustedes tienen acceso, conocen seguramente a personas que están en este rango de edad de 10 a 20 años. Y yo fui aquí quizás muy extensivo en escribir que al menos necesitamos 50 personas. Y esto es con miras a las siguientes actividades. Recuerden que esto todavía es nuestro primer periodo, pero vamos a tener más actividades y entonces a mí en lo personal me interesa que efectivamente podamos realizar este estudio para 50 personas. ¿Por qué? Porque seguramente esta información nos va a ayudar a trabajar en las siguientes actividades que vamos a tener en el periodo 2. Así que por eso es esta cantidad. Bien, vamos a crear un cuestionario digital con los puntos a investigar. La pregunta es, ¿saben ustedes diseñar un cuestionario? Es una pregunta. ¿Han utilizado alguna herramienta para diseñar cuestionarios? Ángel, Yamilet, No. Axel, No. ¿no? Bueno, vamos entonces a ver la importancia de cómo o las herramientas de cómo diseñar un cuestionario. Bueno, podemos buscarlo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos aquí googlear cómo diseñar un cuestionario y para una investigación, por ejemplo. Y van a venir seguramente muchas recomendaciones. Por ejemplo, vamos a ver esta de aquí. ¿Qué recomendaciones nos dan al momento de crear un cuestionario? Bueno, una de las recomendaciones es no dirigir o sesgar una pregunta. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver ese ejemplo del sesgo. Seguramente aquí lo vamos a encontrar. La primera recomendación que nos hacen es identificar lo que queremos abarcar en la encuesta. Es decir, tenemos que delimitar nuestro estudio. No podemos nosotros, por ejemplo, hacer un estudio a nivel estatal, porque pues sería muy enorme, o a nivel nacional sería extensamente muy grande. Entonces, de manera geográfica hay que delimitarlo. Por ejemplo, que nuestro estudio se base en escuelas de Villahermosa. Ya con eso hemos delimitado bastante en cuestiones de cantidad. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es delimitar nuestro estudio. En este caso, identificar lo que queremos abarcar en la encuesta. Bien. Otro de los puntos que nos recomiendan es escoger palabras correctas, es decir, que al momento de nosotros elaborar y diseñar cada una de las preguntas, lo hagamos de la mejor manera posible en cuestión de la redacción, de tal manera que la pregunta que estamos haciendo se entienda fácilmente. Entonces ahí nos recomiendan no utilizar palabras rebuscadas, manejar un vocabulario sencillo, pero que logre el objetivo, que en este caso sería pues recoger la información. Bien.
Ok, entonces también tenemos que tener cuidado en evitar hacer dos preguntas a la vez. Por ejemplo, una pregunta que tiene dos preguntas. La que comúnmente hacemos es, ¿te has sentido agredido en alguna red social? Y esa es una pregunta y le ponemos después, denos un ejemplo o por qué. Si nosotros agregamos el por qué, entonces ya estamos haciendo dos preguntas, porque la primera es, ¿te has sentido agredido en alguna red social? Y la respuesta es sí o es no. Pero si agregamos por qué o mencione en cuáles ha estado, en cuáles ha sido agredido. Entonces tenemos que tener cuidado en que al momento de redactar no hagamos dos preguntas a la vez. Bien. También podemos utilizar preguntas de opción múltiple. Eso puede ayudarnos a ampliar el rango de respuestas que nosotros elijamos. Por ejemplo, si nosotros preguntamos si las personas han sufrido acoso o han sufrido alguna agresión a nivel, eh, a nivel personal, pues no nada más existen ese tipo de agresiones, ¿verdad? El acoso, están también pues los insultos o, o a veces crean memes, no sé, problemas de ese tipo. Entonces tenemos nosotros que dejar una opción grande de respuesta para que nosotros podamos abarcar varios de los problemas. No sé si recuerdan el cuestionario que nosotros les enviamos al principio. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿cómo te sientes? Triste, alegre, entusiasmado, preocupado, estresado, etcétera, etcétera. Traía varias opciones de respuesta. Eso es importante para poder analizar nuestra población. También tenemos el caso de usar preguntas abiertas o cerradas. Hay muchas preguntas que se responden con un sí o con un no. Y muchas veces no nos brindan tanta información. Por ejemplo, ¿has sufrido agresiones? Te van a contestar sí o no. Ahora, si preguntas, ¿qué tipo de agresiones o en qué tipo de agresiones o qué tipo de agresiones has sufrido y en dónde las has sufrido o dónde has sufrido las agresiones que te han marcado? Entonces es una pregunta abierta que seguramente tenemos que darle la opción al estudiante de poder describirla. Ahorita que veamos cómo crear un cuestionario en Forms, pues van a darse cuenta que tenemos diferentes modalidades de preguntas o diferentes tipos de preguntas. Vamos a encontrar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Bien, es importante conocer la audiencia. Al ser la agresión o, o al ser este tema, un tema pues que se ha vuelto muy delicado, tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros tratar de solicitar o pedir el apoyo que nos ayuden a contestar estas preguntas en cuestiones de violencia, porque se ha vuelto un tema demasiado complicado. Entonces es importante conocer tu audiencia, tratar de ser obviamente amables al momento de pedir que nos apoyen con el llenado de nuestro cuestionario. Bien, y aquí lo importante es elegir una herramienta que nos ayude de manera eficaz a realizar este tipo de cuestionarios o encuestas. Bueno, ustedes, la mayoría, o no sé si alguno no pueda o no tenga acceso a correo institucional, ¿no les han dado a ustedes sus correos? De aquí de bachillerato virtual, aún no tenemos correos. A mí ya me lo dieron. Todos tienen correo institucional.
Axel, ¿ya tienes correo institucional? Ángel. Bueno, una de las ventajas que nos da el tener un correo institucional es que podemos nosotros acceder a muchas herramientas de Microsoft. Entonces vamos a entrar, en este caso, a mi cuenta institucional y vamos a elaborar un cuestionario. Vamos a conocer una herramienta que nos va a ayudar en la elaboración de los cuestionarios. Como pueden observar, yo acabo de ingresar a mi cuenta de Microsoft usando mi correo institucional. Si ustedes observan bien, en esta esquina, aquí están alojadas muchas de las aplicaciones que usamos con mayor frecuencia. Por ejemplo, está el correo, está la nube, el OneDrive. Podemos diseñar o crear archivos en Word y Excel que podamos compartir y poderlos editar. Por ejemplo, hacer un archivo compartido y si lo comparte con otras personas, esas personas pueden irlos editando. Lo mismo que en PowerPoint. El OneNote es como de hecho es como una agenda, una tabla de notas. El SharePoint, para nosotros, aquí se alojan muchos de los archivos que compartimos. Por ejemplo, los videos que hemos estado grabando. Este video a mí me va a aparecer como un archivo en esta herramienta. La que estamos usando ahorita, que es Teams. Esta que es Sway, que nos permite hacer presentaciones. Y esta es la que vamos a usar, Forms. Entramos a Forms. Vamos a ver esta herramienta que nos permite crear encuestas o cuestionarios. Muy bien. Le vamos a dar nuevo cuestionario. Y vamos a hacer una pequeña muestra de lo que podemos hacer. A ver. Es esta, formulario, nuevo formulario. Es cuestionario, perdón, ya, es cuestionario. Nuevo cuestionario es aquí. Vamos nosotros a agregarle el título. Por ejemplo, va a ser cuestionario de violencia digital. Y aquí vamos a escribir el presente cuestionario. Busca conocer las principales busca conocer los principales medios en los que las personas son víctimas de algún tipo de violencia, ya sea bullying o ciberbullying. Difamaciones, etcétera. Y también conocer el grado de afectación de las personas
se ven el grado de afectación de las personas se ven involucradas, o tal vez así poner el grado de afectación que las personas bueno, ahí está, más o menos. Aquí podemos seguir redactando. Bueno, vamos a crear primero texto. Este texto, como pueden observar, nos ayuda para recopilar una pregunta que puede ser abierta o cerrada. En este caso, como es la primera pregunta, va a ser nombre. Listo. Vamos a poner que si queremos nosotros que las personas nos den su nombre de forma obligatoria, le podemos poner obligatoria. Si queremos que la persona escriba bastante, por ejemplo, que no sea la primera pregunta, que no sea nombre, sino que escribe tu experiencia de agresión a la que de la que fuiste víctima. Entonces le vamos a poner respuesta larga. Eso va a permitir que las personas tengan más caracteres para poder escribir o para poder redactar. Nos vamos a la siguiente pregunta. Por ejemplo, podemos usar una adopción múltiple, podemos usar de calificación, podemos abrir una nueva sección dentro del mismo cuestionario, podemos subir una imagen o un archivo, analiza el siguiente archivo, pero básicamente nuestro cuestionario va a ser de dos tipos: preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas o cerradas usando texto. Entonces, por ejemplo, ya usamos la de texto, que fue la primera. Vamos a hacer una opción múltiple. Por ejemplo, ¿dónde o qué herramienta, qué red social, en qué red social has observado o visto más casos de violencia? Hablamos de la violencia digital a todo lo que está relacionado con las redes sociales o todo lo que está relacionado con las páginas. Y aquí podemos decirle, primera opción, no sé, Twitter. Segunda opción, Facebook. Tercera opción, aquí agregamos WhatsApp. Aquí en automático, gracias a la inteligencia artificial, podemos ir agregando más opciones. Si no, pues nosotros las podemos escribir. Vamos a suponer que aquí me hace falta otra, pero ya no me aparece, y la agrego, por ejemplo, TikTok. Y ya tenemos una pregunta de opción múltiple. Cuando nosotros recopilemos toda la información, podemos ir creando más preguntas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir definiendo qué es lo que queremos conocer acerca de la violencia digital, si los ha afectado, si cuáles han sido sus experiencias. O podemos escribir, por ejemplo, ¿qué recomendarías a las personas que han sufrido violencia digital o maltrato? Esta sería una pregunta que va a esperar una redacción bastante larga, ¿ya? Obviamente aquí no me deja escribir porque yo estoy elaborando la pregunta y no la respuesta. Entonces aquí le activo o le doy la opción de que esta persona, al momento de escribir su respuesta,
tenga varios caracteres para poder escribir más detalladamente su situación. Bueno, cuando hayamos recopilado y diseñado, perdón, todas las preguntas, hay que podemos revisarlas antes de que ustedes las apliquen. De hecho, así va a ser lo mejor. Revísenlas, por favor, antes de enviarlas a la población. Pueden enviármela antes de mandarla para que yo las revise y hacer algún tipo de observación. A lo mejor tengan alguna pregunta que podamos mejorar o tengan alguna pregunta que no sea tan adecuada. Entonces, aquí con los maestros yo puedo revisarlas y darles el visto bueno. Entonces, por favor, ajá, dime. De ejemplo, si, o sea, yo le quiero mandar la tarea a ver si está bien, ¿en dónde se la puedo mandar? Podemos usar el correo. Acuérdate que mi correo está en la página de presentación o aquí mismo, en la misma plataforma. Mira, aquí ven. Aquí ven. Tú puedes mandarme un correo desde aquí. Ah, ok, ¿Ya? ok. O desde el mensaje. Ahorita te voy a enseñar a cómo compartir el cuestionario. Ahorita te lo voy a Ok, mostrar para que tú me lo envíes de esa forma. Bueno, ok, ok. ok, ya que hayamos terminado las preguntas, van a darle recopilar. Bueno, le pueden dar un poco de formato, le pueden dar colorcito, diseño. Aquí hay diferentes eh, fondos que pueden irle dando, ¿ya? Le pueden ir dando diferentes fondos, le pueden dar colores, le pueden dar la forma de la primera pregunta, cómo se observa, miren cómo cambió. Ahí está, esa es la que tenemos de esta manera o de esta otra. O las pueden personalizar y subir, por ejemplo, algún color que les guste. Entonces podemos nosotros irlo personalizando. Lo ¿Ya? podemos personalizar Sí, de lo que nosotros gustemos. así es. Aquí lo importante son las preguntas, cómo las diseñaron y que la actividad, pues, obviamente salga bien. Ya ustedes se encargan de ponerle florecitas, maripositas, lo que gusten. Y aquí pueden ver cómo va su cuestionario en la vista previa. Está, miren. Y aquí dice empezar ahora. Y ya lo pueden observar cómo se ve su cuestionario. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a ver cómo me van a enviar este cuestionario. Aquí le van a picar y lo pueden enviar como URL, que esto es lo más conveniente. Lo pueden enviar como QR o como este código que es para insertar, pero pues lo más conveniente es por URL. Aquí está, miren, nomás lo copian y ya lo pueden enviar. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí al momento de darle unas configuraciones. Porque, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí, por ejemplo, en este engranaje, podemos nosotros decirle que, aquí miren, que cualquier persona puede responder este cuestionario, porque si le pican aquí, solamente personas de colegio o bachilleres van a poder resolverlo. Entonces hay que picarle que cualquier persona lo puede responder. Y le pueden ustedes también dar fecha de inicio, por ejemplo aquí marca hoy a las 11 de la mañana y cuándo se va a cerrar su cuestionario, porque no van a estarlo teniendo hasta diciembre, por ejemplo. Entonces podemos decir que no, pues lo quiero para las siguientes 2 semanas. Ok, lo voy a dejar abierto hasta el 26.
Yo sé que el 26 ya, a partir de esta hora ya no voy a aceptar ninguna respuesta más, ya con lo que yo haya recabado, pues ya con eso me basta para hacer mi análisis. Esto no es necesario porque pues van a limitar el tiempo, así que no lo activamos. Todo lo demás creo que ya quedó. Entonces aquí lo importante es que cualquier persona lo pueda responder. Entonces lo tienen que activar. Recuerden que eso está aquí en este engranaje. Bueno, ¿cómo se ven los cuestionarios que ya se han resuelto? Por ejemplo, creo que este es el de estadística. Este es el de ustedes, miren. Este es el que les dejé en la primera actividad o segunda. Y, por ejemplo, si yo quiero ver sus respuestas o yo quiero ver cómo contestaron estas preguntas, pues le voy a dar aquí donde dice respuestas. Aquí me va a mostrar las gráficas, así como esta, miren, de cuántas personas contestaron tal pregunta, cuántas personas, por ejemplo, población, vamos a suponer que es la respuesta correcta. Entonces, 14 de 20 personas contestaron correctamente bien y eso representa el 70%. 14 personas de 20 son el 70%. Si le pico aquí al amarillito, al verde, perdón, me dice que es el 5% que representa una persona y así. Entonces, estas gráficas nos van a ayudar al momento de nosotros dar nuestro informe. Recuerden que lo que queremos de esta actividad es un informe de la información que hemos estado recopilando. Y eso lo vamos a ver en la siguiente asesoría. ¿Ya? Entonces, estas gráficas que están aquí nos van a servir para nuestro informe. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Ok, entonces, volvamos a las instrucciones. Ya aprendimos entonces, ya definimos que la población que vamos a estudiar está entre 10 a 20 años, que son como mínimo 50 personas. Y las preguntas que vamos a hacer, las vamos a hacer mediante un cuestionario, siguiendo los consejos de la elaboración de cuestionario, que aquí los íbamos observando desde hace ratito. Pueden ir buscando obviamente más información. Bien, punto 4. Los puntos por investigar o preguntas a realizar pueden ser los siguientes, o pueden agregar las que consideren necesarias. Pregunta que pueden servirles. ¿Has sido víctima de violencia digital? Aquí vamos a cambiar el E por el has sido víctima. ¿Alguno de mis amigos o conocidos ha sido víctima de violencia digital? ¿Cuáles son las prácticas más comunes en nuestro entorno de violencia digital? En las redes sociales, ¿cómo he observado los casos de violencia digital? Estas son preguntas que a lo mejor les pueden servir para irse guiando de qué es lo que queremos nosotros recabar en nuestro cuestionario. Acuérdense que es importante hacer una pregunta donde nosotros pidamos que ellos hagan una propuesta o indiquen cómo poder ayudar a evitar y a disminuir los casos de violencia digital. Muy bien. Ok, después de haber obtenido la información, se realizará un análisis de datos clasificados por cada pregunta, así como los vimos en la gráfica que estamos observando hace ratito. Esto es lo que necesitamos en esta instrucción, en la parte 5. Por ejemplo, en cuáles de las redes sociales he observado los casos de violencia digital. En Twitter, tanto por ciento. En Facebook, esta cantidad en porcentaje. Entonces, las respuestas que hace referencia aquí en la parte 5 es lo que estamos observando aquí al momento de analizar las respuestas. Esto nos va a servir para nuestro informe. Bien. Ok, cualquier cosa,
o duda que vaya saliendo, la próxima semana que tenemos la siguiente asesoría, ya ustedes deberían de haber analizado y enviado su cuestionario para que lo revisemos. Ya quizás algunos ya tengan algunas respuestas, entonces deben de avanzar lo más que podamos para que la próxima sesión ya nos sirva por organizar nuestro reporte de investigación. Recuerda que tenemos en los documentos de apoyo está el formato para el reporte de investigación. Aquí solamente lo van a descargar y lo van a rellenar. Muy bien, y esto se entrega en formato PDF. Como pueden observar, es la actividad que tiene una ponderación más alta. ¿Por qué? Porque es una actividad que va a cubrir Profe, diferentes áreas. Sí, adelante. Ángel quiere hablar, alzó la mano. Ah, ok, Ángel, perdón, como estaba compartiendo, no te observaba. Dime, Ángel. Una pregunta. Si se Sí, puede enviar antes. claro, lo vamos a estar Ah, bueno. recibiendo desde que ustedes ya los tengan para poderlos analizar. Recuerden que lo que necesitamos primero es que me envíen ustedes su cuestionario ya diseñado para darles el visto bueno, y si hay cosas que mejorar, los vamos a mejorar. Ya después de que los tengamos bien, ya los van a poder ustedes enviar para que los puedan responder. ¿Está Ok, claro? profe. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, hasta aquí vamos a terminar nuestra asesoría del día de hoy. Ok, bueno. Entonces quedo al pendiente con el envío de sus cuestionarios para revisión y poderlos enviar a la población de estudio. Nos vemos en la próxima asesoría. Cualquier duda o pregunta, estamos, recuerden, aquí en la oficina hasta las 12, 1 del día, la mayoría de los maestros. Y cualquier duda ahí por mensajes, podemos apoyarles. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima sesión. Adiós. Bye. Adiós, profe. Adiós.